Hola, ¿qué tal amigos de Mamalona Dolls? Bienvenidos sean ustedes a este su canal. El día de hoy vamos a estar sacando de cajita a esta hermosa princesa de la línea Dolls of the World del año, esta es del 2003. Por ahí vamos a estar enseñando, si no es que ya vieron otros videos de años anteriores de la misma línea. En este caso le toca a la princesa de Japón, en su edición, como les digo, Barbie Collector. Vamos a ver qué tal nos parece. Vamos a sacarla, compartirles la experiencia, como ya es costumbre en este canal. Así que si quieren ver qué nos parece y la experiencia que nos da el sacarla a esta chiquilla, quédense con nosotros, continuamos. Pues vamos a dar una revisión a la parte externa, como será costumbre también en estos videos de esta línea de princesas. Y pues prácticamente encontramos el nombre de la edición de colección, The Princess Collection, Dolls of the World, básicamente es eso. En la parte posterior de la caja encontramos también esta ambientación japonesa. Por ahí encontramos estas estructuras muy japonesas. De igual forma, los arbolitos típicos. Y prácticamente es eso. Dolls of the World, Princess of Japan. Y sencillo, prácticamente eso. Y en la parte posterior encontramos esto. También son una ligera explicación de lo que representa esta chiquilla japonesa y un poquito de la cultura, ¿no? Básicamente pues tenemos eso. Como les decía, es del año 2003 y viene un poquito aquí la ilustración de esta jovencita. Y volvemos al punto, mujeres empoderadas, representando a la mujer desde años y desde la antigüedad. Entonces sí, como vemos aquí hay otras de las pequeñas muñequitas representando a la mujer, en este caso algunas princesas de otras partes del mundo. Así que práctica y básicamente es eso, nombrecito. Y esta línea salió en el 2003. No sé si ustedes la tengan, pero si la tienen, guarden silencio, vean y observen lo que es sacar a esta chiquilla de caja. Pues ya tenemos todo fuera de caja. Algo que me latió y se me hizo muy padre es que en esta ocasión contiene un pasaporte que es para el propietario de la muñeca y es como para jugar y te da esa ilusión de viajar y conocer el mundo. Punto a favor, se me hace muy lindo y muy bien hecho. Y aquí es para que pongas tu fotito, pues como los pasaportes, la nacionalidad, etc. Entonces un detalle que se me hace muy lindo. Trae el certificado de autenticidad también de esta muñeca y prácticamente es lo que podemos observar con la numeración, que pues es totalmente auténtica. Eso en parte de lo que contiene la cajita. Ya tenemos por acá a la chaparrita y pues como saben vamos a empezar entonces a describir poco a poco. Es una hermosura esta mujer. Pues ya tenemos fuera de caja completamente montada esta hermosa mujer que está vestida de gala, porque vamos a ver un poquito también de historia. No solo estos videos son de apreciación sino de aprendizaje, y en esta ocasión, como lo veremos igual en la línea de las princesas del mundo, pues nos describe un poquito hacia dónde va esta mujer así vestida y un poquito. Año con año en Japón se celebra la llegada de la primavera y con ella la floración de los árboles de cerezo, muy característicos de esta cultura. Entonces ellas se preparaban de una forma muy especial y de gala para empezar a hacer ciertas actividades relacionadas al arte, como pues servir el té, escribían poesía, había una representación teatral con títeres que también era muy importante y la apreciaban ellas. Todo esto lo hacían como una forma de llenarse de buena energía para recibir por completo la primavera y sentirse en un balance, armonía y en buena forma para continuar el resto del año para ellas. Entonces esta mujer prácticamente va despertando en este día para enfrentar y
presenciar todo este tipo de artes y observar lo que tanto aprecian, que son los árboles de cerezo. De igual forma, apreciaban mucho el arte de generar arreglos florales con estas mismas florecitas. Entonces para ellas era muy emocionante y por eso es que esta mujer la vemos así vestida. Ahorita vamos a describir un poquito cada parte de su traje, pero pues prácticamente va vestida para esa ocasión. Entonces comenzamos con la parte superior de su pelito o de su cabeza, que tenemos este peinado igual, muy característico de la cultura, con este chonguito doble. Algo que se me hizo muy atractivo es que en la parte de la nuca tenemos pintada esta parte como pelo, que lo vemos muy común en estos peinados recogidos de estas mujeres asiáticas tan bellas. De igual forma tenemos un alargamiento ahí de su patilla, como lo podemos observar, con pelito pintado, lo cual me hace ver que Barbie le invirtió muy bien en esta serie de muñecas y la verdad es que me fascina. Es muy muy bonita. De este lado observamos así. No tenemos aretes, evidentemente no era parte de sus accesorios, únicamente esa parte superior, y tenemos esas florecitas. Si ustedes saben un poquito más de la cultura japonesa y algún dato que se me pase, háganmelo saber, sería bueno leerlo, aprenderlo, y también que los chicos o chicas que estén observando pues puedan leer por ahí para que también aclaren un poquito estas dudas. Y pues prácticamente eso por parte de su pelito. En cuestión de el maquillaje, tenemos un maquillaje muy sutil, hay un poquito colores rosados en las sombras, muy tenues, y un poquito de rubor en sus mejillas. Las cejitas igual muy pequeñitas, por ahí se alcanza a ver un delineado negro que la hace ver ahí muy bella. Lo pueden observar, una carita evidentemente asiática, representando perfectamente la cultura, y unos labios de un rosa fuerte que resaltan completamente este maquillaje. ¿Qué les parece? Realmente se me hace que Barbie se lucía con este tipo de muñecas. Me encantaría que volviera a sacar una línea o líneas similares, porque sí son de muy buena calidad. En el 2003 entonces hacíamos cosas muy preciosas. Eso en cuestión de su maquillaje y su pelito. Ahora vamos a describir un poco lo que trae puesto y su vestimenta. Prácticamente esto le llamamos kimono, que es toda esta parte, vestimenta muy bonita. Tiene un poco de representaciones gráficas ahí, como paisaje, colores muy llamativos, rojos, naranjas, verdes, que le hacen ver de gala a esta mujer. Tenemos aquí también este cruce de su ropita. Este cinturón es un cinturón especial que lleva por nombre el cinturón el obi, sí, un verde fuerte que contrasta muy bien con su vestido. Y veamos, tenía esta cinta aquí también, que lo hace ver fenomenal. Eso en cuestión de la parte superior. Estas mangas largas también que le hacen ver muy imponente, muy bonita. Ahí lo podemos observar. Y vemos, trae sus sandalias pues característicísimas de la cultura japonesa, llamadas geta o geta. Ahí digan ustedes cómo las llaman, pero le calzan perfecto. Traemos en la parte inferior, como podemos observar, pues este plástico, porque como es bien sabido, o si no se los comparto, ciertas telas con colores rojizos, morados, tienden a manchar lo que es la piel, sobre todo en estas pieles que son tan claras. El plástico de aquel entonces, pues de la pierna se manchaba muy fácil, se coloreaba de un rojizo, morado, entonces colocaban este tipo de protección, lo cual se me hace bonito porque pues la verdad la muñeca se mantiene en perfecto estado a pesar de que ya pasaron 17 años. Entonces pues prácticamente este es el unboxing del día de hoy. Cuéntenme qué les parece. Es una muñeca muy atractiva, muy bonita. Me encanta este tipo de cultura, la cultura japonesa. Me gustaría saber más de ello, así que si ustedes tienen información que nos puedan compartir así acerca de estas celebraciones e incluso de la mujer, cómo va vestida a esta celebración, estaría perfecto y será un gusto completo leerlos por ahí. Pues es así como terminamos el video del día de hoy. Gracias por acompañarnos, siempre es un gusto recibirlos por acá. Suena repetitivo, pero en verdad lo es. ¿Qué les parece este unboxing? Personalmente, una vez más, me encantó.
el que Barbie se enfoque en representar diversas razas, culturas, se me hace fenomenal. Y en este caso dieron en el punto con todo. Su traje, en sí los detalles es lo que pues yo creo que detonan la belleza mayor aún de esta muñeca, y está muy muy detallada. Cualquier cosita saben que estamos a la orden. Seguiremos haciendo más este tipo de chicas. Por ahí vienen otras princesas más del mundo, pero en esta ocasión quedamos muy satisfechos con el unboxing de esta hermosa. Síganos en redes sociales, Instagram MamalonaDolls. Será un gusto leerles por allá, recibir sus mensajes, recibir sus me gustan. Compartan el video, hagamos crecer, como siempre se los digo, esta comunidad de Barbie Lovers, para poder seguirles ofreciendo pues más muñequitas y esto que tanto amamos, que es sacarlas de caja y compartirles la emoción. Un gusto, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, chiquillos.